Buenas chicos, ¿cómo están? El tema de hoy viene a continuación de lo que habíamos trabajado sobre las representaciones sociales, ¿sí? En este tema se va a articular lo que es el ámbito de la salud con lo que son los determinantes sociopolíticos. Porque decimos que en este tema se articula lo que es representaciones sociales con el ámbito de la salud. Va a iniciar esta ficha indicando que para que una situación se constituya en un problema social, ¿sí? Debe haber una representación respecto de esta situación o hecho, a partir de la cual, como les digo, la misma situación o hecho se constituye en un problema social y es que ese problema va a tener un tratamiento por parte de las políticas públicas, ya sea de salud, de educación, de justicia, del ámbito que fuera. Para entender esto de la constitución de un hecho, de una situación como una problemática social, es que nos referimos a la noción de las representaciones sociales, como veníamos trabajando, como una forma de conocimiento colectivo, ¿sí? Elaborado de forma colectiva, ¿sí? Compartido por los miembros de una sociedad, que nos propicia de este conocimiento, de este entendimiento del sentido común respecto de los objetos de la realidad, respecto de esos objetos para los cuales es necesario construir un entendimiento. Y esas representaciones van a incidir, dice la ficha, en la legitimación de las necesidades y problemas de los individuos. Es decir, que a partir de que existen representaciones respecto de un hecho o una situación, es que éstas pueden de alguna manera constituirse en un problema. Y aquí lo que va a ocurrir es que se hará necesario una responsabilización colectiva para la solución que contribuya al bienestar de la población afectada, ¿sí? Para ilustrar esto, la ficha toma como ejemplo el caso de la niñez. Dice que es una etapa donde el sujeto no es suficiente, ¿sí? Lo que ocurre dice que no es suficiente en el sentido de que ese sujeto ya crecerá y lo que ocurre, lo que se constituye en un problema, podrá de alguna manera solucionarse cuando entendemos que el desarrollo es disruptivo en relación a los tiempos cronológicos, ¿sí? Y en tanto hay una representación social de la niñez como algo que no es suficientemente grave, es decir, que lo que le ocurre al niño no es suficientemente grave, es a partir de eso que en el ámbito de las políticas públicas para el abordaje de la problemática de la niñez, ¿sí? No se plantea o no existe una atención suficiente o necesaria en relación a estas cuestiones vinculadas con la etapa de la niñez. O sea, que dice la ficha, salvo en casos de extremos de abandono, maltrato, sufrimiento, salvo en estos casos, el resto de las problemáticas relacionadas con la niñez no presentan un abordaje desde la política pública, en tanto hay una representación de que lo que ocurre en la niñez no es lo suficientemente grave. Este ejemplo nos sirve para pensar entonces la óptica o el lugar desde donde se piensa eh, lo que es la política o las soluciones sociales, las soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Y acá la ficha toma como ejemplo la postura de un filósofo, ¿sí? Que es Amartya Sen, de la India, el cual plantea o se pregunta de alguna manera cuál es el objetivo en sí del desarrollo de la humanidad. Y dice que el objetivo, el fin último del desarrollo debe ser la libertad, por lo que el desarrollo debe entenderse
más allá de un enfoque tradicional en un sentido económico de acumulación de las riquezas. Es decir, no descarta el crecimiento económico, la acumulación de la riqueza, ¿sí? El avance tecnológico, pero dice que estos solo van a tener sentido en el caso de que incrementen la libertad de las personas. Por el contrario, dice que si solo una parte de la población puede acceder a este crecimiento y el resto de la población no podemos hablar de un desarrollo de esta sociedad en términos de libertad. Un ejemplo para ilustrar esto que dice Amartya Sen tiene que ver con la industria de los alimentos. Plantea este filósofo que la tecnología excesiva en relación a los alimentos, la industria del tabaco, del alcohol, genera en sí un fuerte incremento económico. Existe una fuerte industria alimenticia en muchos países, lo cual en sí no ha significado un incremento de las libertades de las personas. Y pensemos en los casos de dependencia, de obesidad y de adicción, lo cual no significa o no tiene nada que ver con el incremento de la libertad. Es decir, que solo se ha producido un crecimiento a nivel económico, a nivel de la industria, del incremento del capital, pero no podemos hablar de desarrollo en tanto no se incrementó la libertad de las personas, solo se incrementó la dependencia de las mismas. ¿Y de qué manera va a ser posible, en algún sentido, la adquisición de esta o el desarrollo de la libertad? Es mediante las instituciones, ¿sí?, sociales, económicas, que deben facilitar, dice la distribución de las riquezas. Esta es la forma en donde podemos pensar, o en los términos en los que pensamos la libertad. Estas instituciones, ¿sí?, para la educación, para el cuidado de la salud, para la distribución de la riqueza, son las que nos van a permitir las libertades, o van a dar lugar a las libertades estructurales de los sujetos. Por último, este filósofo va a plantear que más allá de pensar los resultados que se esperan en términos de este desarrollo de la libertad, que se va a ver reflejado en la posibilidad de acceso a iguales condiciones de salud, de educación, de justicia, es necesario pensar cómo o cuáles son las vías a partir de las cuales este sujeto entonces es beneficiario de las políticas públicas. En este sentido, dice que es necesario trabajar, dice, de forma de posibilitarle al sujeto la ejecución de los que denomina capabilities, que son las habilidades que tiene el sujeto de poder tomar decisión, ¿sí? Dice que le permiten valorar las alternativas que tiene y buscar incrementarlas, ¿sí? Son las habilidades que tiene el sujeto, ya que sabemos que en posición, en relación a lo establecido, este sujeto puede adoptar, ¿sí?, la opción de mantener lo establecido o puede modificarlo. Entonces el sujeto no debe aparecer como mero receptor de estas políticas públicas, sino que en relación a lo que se plantea desde la política deberá ejecutar sus habilidades, sus capacidades para elegir, porque en esta posibilidad de elegir, de decidir lo que se propone desde las políticas, es que este sujeto ejerce la libertad, y esta libertad es el sentido con el cual tiene que ver el desarrollo planteado por Sen.